Gracias, don Jorge. Buenas noches. Son las 8:02. Transmitimos desde la capital del estado. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz. Es su programa Entre Líneas y hoy vamos a hablar de el proyecto Plata. El pasado viernes fue puesta la primera piedra. Vino el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza, y estuvo el gobernador José Francisco Olvera Ruiz, estuvo el gobernador José Francisco Olvera Ruiz, en este evento que sin lugar a dudas va a marcar un parteaguas en el proceso de industrialización del Estado, en virtud de que el proyecto contempla más de 1.500 millones de pesos de inversión tan solo en este año hasta el 2015, junio del 2015, y a partir de ahí, en los siguientes 3 años, la inversión será de 10,000 millones de pesos. Es una derrama económica muy importante porque va a generar más de 40,000 empleos indirectos. Se contempla que serán 10,000 directos, y este proyecto, el proyecto Plata, será uno de los más importantes en la región centro del país. Bueno, pero ¿en qué consiste este proyecto Plata? Simple y sencillamente es una plataforma industrial asentada en un principio en 360 hectáreas, aquí en el municipio de Villa de Tezontepec. Se busca crear una infraestructura de conectividad, con una conectividad no solamente con la autopista El Arco Norte y lo que es el circuito mexiquense, sino también vía ferroviaria. Mencionaba el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que a partir de mayo, a más tardar en el mes de junio, se pondrá en servicio la autopista México-Tuxpan, que corre un buen tramo por lo que es Hidalgo y que va a conectar justamente con el Arco Norte. De ahí la importancia de este proyecto de Plata, que es Plataforma Industrial Hidalgo. Bueno, pero lo más importante es que a 3 años de la actual administración, que justamente se cumplen hoy, inicia su 4º año de gestión, el gobierno estatal logra consolidar un importante proyecto que será una derrama económica no solamente para la región de lo que es el Valle de Tizayuca, que comprende a varios municipios, sino también que esta derrama va a, de alguna manera, a coadyuvar al desarrollo de varios municipios del sur del estado, y que se van a conectar con otros proyectos. Entre estos está también el que se contempla del parque industrial en la zona de Tulancingo, por un lado, y del parque de Atitalaquia, que también ya se cuenta en el estado. Y todo esto permitirá consolidar una importante plataforma para el desarrollo de distintas actividades, principalmente comerciales. Se contempla que este proyecto Plata tendrá alta tecnología para colocar y distribuir la mercancía que pueda ser almacenada en los patios de este complejo de más de 300 hectáreas, que será en una primera etapa, pero en la segunda contemplan más de 300 hectáreas, en total son 650 hectáreas para el desarrollo de este proyecto. Pero el gobernador Francisco Olvera habló de que en total serían más de 20,000 las hectáreas que se tienen en esta zona, en este valle, para desarrollar proyectos conjuntos que conecten con Plata. Por eso es muy importante que hablemos hoy de este programa a 3 años del gobierno de Francisco Olvera, porque va a ser un detonante
sin lugar a dudas, un detonante económico para el Estado y para la región sur de la entidad, y lo mismo para los municipios conurbados, tanto del Estado de Puebla como del Estado de México. Aquí en Hidalgo, los municipios que se van a ver beneficiados de manera directa van a ser Zempoala, Zapotlán, Tolcoyucan y Tizayuca. Y obviamente Villa de Tezontepec. Además de Pachuca, Mineral de Pachuca, en fin, todo un desarrollo que va a impactar a la región sur del estado. Pero ¿cómo se va a constituir este proyecto? Este proyecto lo desarrolla una empresa que se dedica a inversión de fondos de pensionados. La empresa se llama Arta Capital. Esta institución es gestora de capital de desarrollo fundada por una financiera y cuyo objetivo es invertir en el capital de compañías tanto españolas como de otras entidades del mundo. Arta Capital gestiona a través de un fondo los recursos e invierte con una sociedad o cosociedad. Aquí el gobierno del estado forma parte de esta sociedad y los mismos ejidatarios también forman parte de esta sociedad. El gobierno aporta con 260 hectáreas. La inversión inicial será de 1.500 millones de pesos en un año. La empresa Arta Capital adquirirá y pondrá 56 hectáreas y lo que es los ejidatarios también aportarán su capital en tierra. En esta primera etapa, como ya les platicaba, serán 340 hectáreas. Sin lugar a dudas, nos va a permitir a los hidalguenses tener, sobre todo la parte sur del estado, un desarrollo económico muy acelerado, que tendrá que haber también cuidado por parte de las autoridades para que cuando nacen este tipo de proyectos generalmente se especula con la tierra o los precios de diversos productos se disparan ante la demanda de consumo que se va a dar en estos próximos meses. De ahí que es importante que las autoridades vigilen, y sobre todo la Procuraduría Federal del Consumidor, vigile muy de cerca la venta de distintos productos de consumo necesario, porque al ver esta derrama económica en poco tiempo habrá también mayor consumo, y al haber mayor consumo es evidente que muchos comerciantes no van a dudar en subir los precios de sus productos. El gobernador Francisco Olvera dijo que este proyecto será sin duda el nuevo destino industrial del centro del país. Pues aquí podrán llegar infinidad de productos de varias partes del país y de otras entidades, de otras latitudes, para ser distribuidos en distintos mercados. Aquí se podrá almacenar también productos que pueden ir del Océano Atlántico al Océano Pacífico, y tendrá su principal objetivo el abastecimiento de lo que es el centro, la población que radica en el centro del país. Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que se va a desarrollar de acuerdo a lo que mencionaron el día que se colocó la primera piedra. Es un proyecto que se va a desarrollar en 12 meses en una primera etapa y el resto en los siguientes 4 años, pero va a ser un proyecto de una magnitud tal que
logrará una derrama importante para los habitantes de estos municipios cercanos a Villa de Tezontepec y traerá mejoras en servicios, mejoras en lo que es el desarrollo de no solamente de la propia comunidad, sino traerá una derrama también externa en otro tipo de actividades. Por ejemplo, muchos industriales seguramente van a querer invertir en hoteles, en restaurantes, en cafés, en tiendas comerciales, en agencias automotrices, etcétera. Y toda esta derrama de dinero se va a concentrar en esta región. De ahí la importancia que podemos tener para este proyecto. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. El proyecto Plata, ya regresamos. El proyecto Plata es una iniciativa de la sociedad Arta Capital conjuntamente con el gobierno del estado para que la entidad dé un paso en su consolidación con un nuevo polo industrial para el país. La zona de Villa de Tezontepec resulta estratégica por la conectividad y la calidad de lo que en un futuro cercano será el detonante industrial de la región centro. El gobernador destacó al poner la primera piedra que este proyecto se diseñó para generar un desarrollo que aumentará la creación de empleos de calidad en beneficio de estas familias que radican en esta región. ¿Y por qué de calidad? Porque demandará mano de obra especializada, lo cual permitirá la contratación con buenos salarios de ingenieros mecánicos, ingenieros electricistas, ingenieros en comunicaciones, ingenieros en computación, contadores, administradores, en fin, una gama de profesionistas que tendrán ocupación en esta región. Los primeros beneficiarios serán los ejidatarios que entraron en esta inversión y que es un proyecto al cual abrazaron en virtud de que la gran mayoría de sus tierras se encontraban ociosas o con baja productividad. De ahí que los comuneros se adhirieron a este proyecto, principalmente los de Zempoala, Zapotlán, Tolcayucan y Tizayuca. Hay una poligonal en esta región que son más de 20,000 hectáreas, que es lo que manejó o informó el gobernador relacionado con este potencial de desarrollo. 20,000 hectáreas es un terreno bastante considerable para poder desarrollar diversas actividades alternas que se darán con este proyecto de plataforma. Porque, como les decía hace unos momentos, habrá necesidad de alojar a diferentes empresarios, a diferentes comerciantes, a diferentes profesionistas que trabajarán en esta región y que van a requerir de los servicios tanto de hospedaje como de vivienda, como de consumo de alimentos, como de diversiones. De ahí que es muy importante que estas 20,000 hectáreas tengan una vigilancia especial para que no se especule con la tierra en función de la detonación de dicho proyecto. Se va a crear para el desarrollo de lo que es Plataforma Industrial Plata un organismo descentralizado dependiente del gobierno del estado que será quien maneje los contratos, parte de los contratos, pero además quien lleva a cabo todo lo que es el desarrollo urbano de esta región y, muy importante, como lo decía el gobernador, justamente
el pasado viernes, cuando estuvo el secretario de Comunicaciones y Transporte, que no se especule con la tierra, que no vengan inversionistas, compren y dejen ahí su inversión para que luego puedan especular con diversos precios. Bueno, Hidalgo está dentro de los estados que cada vez están generando mayores inversiones del extranjero. Está en puerta por anunciarse otra inversión importante de una armadora alemana. Es probable que se quede en la entidad porque muchos estados se han estado peleando esta inversión. Estamos hablando de una inversión millonaria, multimillonaria en dólares. Y entidades como el Estado de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Morelos, han estado recibiendo a una delegación de alemanes y han ofrecido ventajas para que se asiente el proyecto que traen de la armadora. Finalmente, en los últimos días, los alemanes han estado más activos, la delegación alemana ha estado más activa en la entidad, ha recorrido varios puntos, ha visitado varias universidades, y el día de ayer o el día de hoy estuvieron en Ciudad Sagún para poder visualizar de cerca el proyecto. Y es muy probable, o existen altas probabilidades, de que se quede en Hidalgo este proyecto de armado de automóviles de una marca de prestigio alemana. Y todo esto nos dará como resultado en un futuro inmediato que las inversiones que lleguen a Hidalgo van a detonar el desarrollo no solamente de la parte sur de la entidad, sino del centro del estado e incluso del norte, porque se va a demandar mucha mano de obra y porque al haber esos proyectos con inversiones muy cuantiosas, habrá necesariamente que atender servicios adicionales para quienes lleguen a la entidad. Justamente el día de hoy, el gobierno actual cumple o inicia su cuarto año, cumple su tercero de haber tomado las riendas de la entidad. Y hoy, seguramente, con estas inversiones que se tienen proyectadas y las que ya están, va a permitir al propio gobernador entregar cuentas de beneficio para la ciudadanía en el aspecto principal, que es la creación de empleos, fuentes de empleos para directos e indirectos, y inversión para crear nuevas empresas, para emplear nuevos comercios y para un desarrollo muy acelerado en la entidad. Es un proyecto de beneficio no solamente para, como les decía hace rato, no solamente para los habitantes de la región sur del estado, sino también para las entidades colindantes con estos municipios. Por eso el proyecto Plata, conforme está planteado, va a permitir un crecimiento y desarrollo de esta región y va a permitir una derrama económica sin precedente en la entidad. Este proyecto Plata, sumado a los que trae ya el gobierno del estado, como es la ciudad del conocimiento, como es el Tuzobús y como es la zona industrial de Atitalaquia, van a conformar un importante motor de desarrollo para la economía del estado. Y
si no lo vamos a ver en un año, muy probablemente en un periodo muy cercano, Hidalgo va a emerger como una entidad con un potencial económico muy importante, sobre todo por ser parte de lo que es la zona centro del país. Quiero darle algunos datos que valen la pena revisar. Por ejemplo, la zona centro del país está compuesta por distintos estados, entre ellos Morelos, Tlaxcala, Puebla, Querétaro e Hidalgo. Obviamente el Distrito Federal y el Estado de México. Tan solo el estado de Hidalgo cuenta con más de 2.700.000 habitantes, Morelos 1.700.000, Tlaxcala 1.200.000, Puebla casi 6 millones de habitantes y Querétaro cercano a las 2 millones de habitantes. El Producto Interno Bruto de cada entidad va de 199.880 hasta 398.000, que es el más alto, que es el de Puebla. Y la extensión territorial, hablamos de cerca de 20.000 kilómetros cuadrados en el caso de Hidalgo, Morelos 4.000 kilómetros cuadrados, Tlaxcala 3.000 kilómetros cuadrados, Puebla 34.000 kilómetros cuadrados y Querétaro 11.684 kilómetros cuadrados. Las carreteras, que esa es la parte importante que buscan los inversionistas, la conectividad, cómo sacar la mercancía, cómo hacer llegar los productos al centro del país. Hidalgo cuenta con una red completa de carreteras a través de lo que es el Arco Norte, que atraviesa al Estado de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de Puebla. Y cuenta con el acceso a lo que es el circuito mexiquense, además de tener 2 vías directas a la Ciudad de México. Una es la México-Tulancingo, Tulancingo-México, y la otra es la México-Pachuca. Carreteras que, por cierto, ya se trabajan en su rehabilitación. Hay varios tramos que ya están concluidos y que el gobierno federal está invirtiendo recursos para rehabilitar estos caminos. Además, Hidalgo cuenta con vías de ferrocarril que pasan cerca de esta zona donde se piensa, donde ya se puso la primera piedra, que es en Villa de Tezontepec. Allá hay una línea de ferrocarril. En el caso de Puebla, tiene más de 7.400 kilómetros de carreteras. 150 de estos están en la parte de San Martín Texmelucan y convergen con la carretera federal al noreste del estado de Puebla, pero que conectan con el estado de Hidalgo a través de lo que es la carretera 130, que es la misma que sale a Pirámides o que llega a Tulancingo o que va hasta Veracruz. En el caso de los ferrocarriles, Hidalgo cuenta con 742 kilómetros de ferrocarriles. Tlaxcala tiene 3 líneas ferroviarias, la de Apizaco, la Morena, la de Orizaba y Córdoba. Y Querétaro cruzan las vías que comunican a la zona fronteriza con el norte del país. El estado de Hidalgo, por cierto, de acuerdo a un estudio regional de la zona centro, la facilidad para abrir una empresa a nivel nacional en el estado de Hidalgo obtuvo una calificación de 11 puntos, mientras que Morelos y Tlaxcala tuvieron una calificación de 19 y 15 respectivamente. La pregunta es: ¿por qué invertir en la región? Porque la inversión en la región centro es muy viable. Esta región cuenta con bastantes ventajas sobre las demás regiones del país. Haciendo un análisis con los datos que se investigaron, podemos establecer que tiene una densidad de población muy alta. Esto es, que el tamaño de extensión territorial, hay muchos habitantes.
también haciendo un análisis al Producto Interno Bruto, se tiene una aportación tan solo en el año del 2003 del 8.6 a precios corrientes en tan solo 3.9 del territorio nacional. Es decir, que el Producto Interno Bruto, un 8.6% del Producto Interno Bruto lo concentra 3.9 del territorio nacional. Y también en el análisis del PIB podemos ver que se tiene una tendencia de crecimiento al paso de los años. En cuanto a las instituciones educativas, que este es otro asunto importante, se cuenta con una de las entidades federativas de un número importante de universidades. Por ejemplo, Puebla es la que cuenta con mayor gama de universidades y Querétaro al mismo tiempo. Hidalgo va poco a poco consolidando esto del desarrollo de instituciones educativas, pero una vez que el proyecto de la ciudad del conocimiento esté en funcionamiento, seguramente va a ser un polo de atracción para nuevas universidades. Por lo pronto, el Instituto Politécnico Nacional ya inició actividades a nivel de preparatoria. En la zona centro del país también existen diversidad de actividades productivas que van desde la rama agropecuaria textil, pasando por la industria automotriz, la metalurgia, la química y la farmacéutica. Aquí se encuentran plantas de refinación de Pemex, plantas de armado Nissan, de la Volkswagen, de la Procter & Gamble, Roche, en fin, varias instituciones que dan fortaleza a la entidad. Bueno, vamos a una pausa y regresamos porque ya está con nosotros el ingeniero José Pablo Máguat Pontón, secretario de Desarrollo Económico, para hablar justamente de este tema. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes. Bueno, regresamos, ya está con nosotros el secretario de Desarrollo Económico del Estado, José Pablo Máguat Pontón. Buenas noches, José Pablo, por estar con nosotros. Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación y encantado de acompañarte. Sin lugar a dudas, el proyecto Plata va a ser un detonante para el Estado. La pregunta es, ¿llegó en el momento justo o se tardó tiempo? Hoy, la administración de Francisco Olvera inicia su 4º año de administración. Mira, estos son proyectos de enorme complejidad. No solamente ha tomado el tiempo de lo que lleva esta administración, sino muchos años en que los hidalguenses nos hemos venido preparando en muchos ámbitos para ocupar de manera preparada y responsable este lugar que estamos llamados a tener de ser el principal frente de crecimiento de la Ciudad de México. Durante muchos años hemos venido construyendo nuestra conectividad ferroviaria y carretera, nuestra disponibilidad de energía eléctrica, la disponibilidad de agua para el uso industrial, de manera principal y por sobre todas las cosas, la construcción de un capital humano valioso, preparado, listo para el trabajo. Y todo esto se viene a catalizar de manera muy acelerada con la entrada en funcionamiento del Arco Norte. Entonces, a la par que todo esto sucede, se vienen construyendo las condiciones de consolidación territorial, de inclusión social, que permiten que hoy tengamos en Plata la realidad de un plan maestro sustentable, con un diseño ambiental, ecológico, con un diseño de comunicación con las comunidades muy importante y que da todas las condiciones para captar a las empresas de clase mundial del mayor nivel. Yo te diría que es el momento justo, el momento correcto y cuyas condiciones se han venido construyendo a lo largo de muchos años. Una inversión de 1.500 millones en tan solo un año va a ser una derrama económica muy importante. Hablan de 40,000 empleos tan solo para la edificación de esta primera etapa. Bien, es una inversión desde luego muy importante, lo que hace falta para la introducción de infraestructura y urbanización básica de este tipo de complejos, sobre todo cuando se aspira a la más alta calidad en el diseño de calles, en la utilización sustentable del agua, en las áreas jardinadas, parques públicos, espacios recreativos, el equipamiento como estación de bomberos, clínica de atención, las zonas comerciales, las áreas de servicio para los vehículos, todo lo que hace que exista el entorno para que las empresas ahí se instalen. Como lo ha dicho el gobernador, una parte muy importante del acuerdo que construimos con el socio capitalista es que la construcción se realice por medio de empresas hidalguenses. Entonces, este dinero
será derramado a través de la ejecución de las obras por parte de empresas hidalguenses. Es un doble beneficio. Desde luego doble y triple, porque por una parte tenemos un desarrollo como polo de atracción para el Estado, por otra parte tenemos la derrama económica directa para empresas hidalguenses, y por otra parte, un proyecto de este espectro, de este alcance, tiene un impacto que va mucho más allá de sus propias fronteras. Es un impacto regional porque funciona como el centro gravitacional de un nuevo desarrollo equilibrado, balanceado, donde se le da sinergia a las zonas habitacionales, a los servicios públicos, a la planeación urbana, y esta ha sido la visión de Estado del gobernador Olvera, de pensar no solamente en un parque industrial, sino en un proyecto de gran visión y de largo plazo, que a lo largo de sus años de desarrollo efectivamente se constituirá en un polo de atracción de muchos miles de empleos, cuando menos 10,000 directos, y de ahí los que se potencien de manera indirecta. José Pablo, esta parte sur del estado es muy apetecible para los desarrolladores de viviendas, porque el crecimiento de la Ciudad de México tiene que ser hacia el norte del país, no hay otra forma, de lo que es la zona conurbada del Distrito Federal. Y ahí justamente es donde parte Hidalgo, o colinda Hidalgo, con esta reserva territorial que tiene. El gobernador hablaba de un proyecto de más de 20,000 hectáreas, un polígono de 20,000 hectáreas que hay que cuidar y que hay que saber invertir y desarrollar. Pero al ver una atracción de esta magnitud de derrama económica, ¿qué tan factible es poder controlar la invasión, por un lado, tanto de vivienda, y por el otro, que no haya especulación de la tierra? Es muy factible a través de la ley y a través de la visión de Estado, porque de lo que se trata aquí es de tener un ordenamiento territorial decretado y de ejecutarlo con un organismo que ha instruido el gobernador, intermunicipal, con la participación del Estado, donde la jurisdicción del territorio sea compartida, y entonces entre todos los interesados, los municipios y el gobierno del Estado, cuidemos de manera conjunta que la utilización del territorio sea la óptima, y entonces no acabemos con desarrollos que se invadan unos a otros o que sean vecinos incómodos, sino todo lo contrario, que nuestros desarrollos sean equilibrados. Ya empezamos a tener ejemplos de esto con desarrollos urbanos sustentables en la región de Tizayuca, y ahora el cambio de juego es que estas personas que hoy viven en las fronteras de la Ciudad de México y que ingresan a la zona metropolitana para trabajar, tomando 2,5 o 3 horas para su traslado, ahora en lugar de hacer ese recorrido hacia el sur, con 15 minutos de recorrido hacia el norte, van a tener un nuevo centro de empleo en Plata. Si nos permite, vamos a una pausa y regresamos contigo, Pablo. Encantado. José Pablo, ya regresamos. Uno de los problemas constantes de la conectividad, y esta región la tiene, tiene por un lado la conectividad, pero tiene el problema de principal centro de abasto, sin lugar a dudas, es la zona conurbada del Distrito Federal. Hablamos de un cercano a 20 millones de habitantes, pero tiene el problema del traslado y de la internación de la mercancía, porque existe nada más una autopista que luego se convierte en un embudo para poder acercar la mercancía. Y eso fue uno de los principales argumentos que en su momento se dieron para no establecer el aeropuerto en la ciudad de Tizayuca o en el valle de Tizayuca. ¿Qué pasa ahora con este programa de Plata que vuelve a ser, van a tener muchísima mercancía para introducir al Distrito Federal? Afortunadamente hoy se ha fortalecido de manera muy importante la posibilidad de entrar a la zona metropolitana del Valle de México por distintas vías. Anteriormente, desde esta región, efectivamente era la autopista México-Pachuca, la autopista federal 85, la única fuente de ingreso. Hoy, con el arco norte, rápidamente nos podemos conectar a la México-Querétaro, a la México-Tuxpan, incluso hasta la México-Puebla, y además de manera más cercana el circuito interior mexiquense y la carretera Chamapa-Lechería han dado una variedad de posibilidades de ingreso a la zona metropolitana que hacen que ya no se forme esa terrible conglomeración en Indios Verdes que conocíamos y que era de terror en las mañanas para ingresar o en las tardes para salir, pero no tanto como antes. Hoy da miedo, pero ya no terror, porque las otras posibilidades han desahogado ese embudo. Entonces,
en el corazón logístico de todo eso está la ubicación de plata. Y desde luego que las empresas buscan optimizar sus movimientos de mercancía. Lo que esta plataforma industrial permite es combinar la capacidad de manufactura con la capacidad de distribución para hacer que la fabricación de productos y el hacerlos llegar hasta los consumidores tenga un balance óptimo. Por eso va a ser uno de los puntos más atractivos en todo el país. Por eso el lema de Plata es el nuevo destino industrial del centro de México. Y todas estas condiciones de Plata como proyecto específico, pero que compartimos también en otras regiones del estado, como en la suroeste, Tula-Tepeji, o en la sureste, el corredor industrial del Altiplano, configuran que Hidalgo sea el nuevo polo industrial de México. Ese es el tamaño del cambio de época que estamos viviendo. Dejamos de ser en la parte sur del estado un estado rezagado, un estado del final de la tabla, para posicionarnos como una de las principales alternativas de inversión en la consideración de los grandes inversionistas a México. Sin duda, uno de los primeros puntos que voltean a ver y que evalúan es Hidalgo por todas estas condiciones, y de ahí que estamos entrando en una nueva época de ser el nuevo destino industrial de México. Ahora, el desarrollo de la entidad se está llevando hacia el sur, el norte es el que está desprotegido. Desde luego son condiciones y retos muy diferentes. En el centro del estado y en el norte las condiciones son complejas porque, como yo decía hace rato, así como tuvimos un gran catalizador del desarrollo en el sur en la forma del Arco Norte, no hemos todavía tenido esos catalizadores hacia el centro y hacia el norte. Sin embargo, la buena noticia es que ahí viene en unos meses la apertura de otra importantísima vía de comunicación. Junio, ¿no? Que es la carretera México-Tuxpan, como lo refirió el secretario, para junio deberá estar abierta, y eso va a reposicionar a otra región muy importante del estado, específicamente el Valle de Tulancingo, como también un polo industrial y logístico de primera línea. Del otro lado, en la región de Huichapan, tenemos que la cercanía con la México-Querétaro también nos da un potencial de desarrollo muy interesante. Y para el norte del estado, las zonas de la Sierra Alta y de la Huasteca, se está trabajando en el compromiso presidencial de la modernización de la carretera Pachuca-Huejutla, que es un tramo de la más amplia México-Tampico y que sin duda habrá de traer también paulatinamente desarrollo a estas regiones. Yo te diría que estos precursores del desarrollo, que son las carreteras y las vías de comunicación, deben ser uno de nuestros principales temas de atención como hidalguenses para continuar desarrollando estas vías hacia futuro y tener esas posibilidades de desarrollo en esas regiones que hoy todavía tienen un acceso complicado. Sin lugar a dudas, también el desarrollo de esta región sur con este proyecto Plata alcanzará a otras regiones de la entidad. Por supuesto, es una derrama importantísima. Es un detonante, es una derrama de empleos indirectos y de cadenas de proveeduría muy relevante que va teniendo un efecto radial. Como ondas en el agua, se va ampliando su efecto positivo. Y por otra parte, también muy relevante, lo que una mayor actividad económica, mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, mayor recaudación de impuestos estatales y municipales significa, es una mejor capacidad del Estado de hacer frente a las inversiones necesarias. Entonces, el dinero público va a permitir hacer más obras, hacerlas de mejor manera, hacerlas más robustas, y este es el otro efecto, como un desarrollo en el sur ayuda también al centro y al norte. Por otro lado, existe el problema de que en esta región de lo que es la zona centro del país se concentra el mayor conflicto de la inseguridad. ¿Cómo atacar esto? Tan solo en estas carreteras se da el mayor porcentaje de robo de camiones. Bueno, es un tema que afortunadamente el gobernador tiene en su primera línea de prioridad y de estrategia y que ha atendido de manera con sobra solvente, puesto que la coordinación con el gobierno federal y con los estados vecinos ha permitido que la inseguridad tan acre que se detecta en algunos de las entidades vecinas no pase al estado. Desde luego tenemos eventos de inseguridad como todas las regiones del país y del mundo. Sin embargo, hoy no es un tema de preocupación para los hidalguenses, ni como ciudadanos, ni como empresas o inversionistas, el que haya una inseguridad desbordada u organizada en el estado.
Eso nos debe tener tranquilos y no es producto de la casualidad, es producto del trabajo coordinado de un gobierno que entiende esa como una de sus primeras responsabilidades y que lo hace de manera empatada con las políticas federales que también están siendo atinadas. Entonces todo ese trabajo de control, de inteligencia, de garantizar la seguridad pública está dando resultados. José Pablo, con estas inversiones, hablemos de plata, hablemos de lo que se tiene en Atitalaquia. Ahora ya empezó la reconfiguración de la refinería de la Miguel Hidalgo, ya se está trabajando en la Bicentenario, se tiene el proyecto de lo que es la ciudad del conocimiento, está lo del Tuzobús. Son inversiones cuantiosas, casi cercanas cada una a los 1,000 millones de pesos, en el caso del Tuzobús, en el caso de la ciudad del conocimiento, pero lo de la refinería son inversiones superiores. Todo esto tendrá que generar necesariamente un desarrollo en el Estado. ¿En cuánto tiempo consideras tú que Hidalgo pueda ya estar en otro nivel, en otro estado? Pues no solamente lo tiene que generar, ya lo está generando, ya lo estamos viendo de manera acelerada. En verdad creo que ante nuestros ojos, ante los ojos de esta generación, está sucediendo un desarrollo como nunca antes lo había habido en el estado. Llevamos cuando menos 4 años creciendo considerablemente por arriba de la media nacional. Llevamos todos los 3 años de esta administración siendo el primero o segundo lugar en el crecimiento de nuevos empleos registrados ante el Seguro Social, que es el indicador más objetivo y verificable. Y eso no es poca cosa, decir que somos el estado que más empleos genera en cuanto a porcentaje de su población, no es poca cosa, sobre todo considerando que la mayor parte de esos están en este corredor del sur del estado. Quiere decir que este corredor sur está creciendo de manera muy acelerada, no solo en vivienda, como es evidente cuando circulamos por las carreteras, sino en generación de empleos. Y esta generación se va a detonar aún más con el establecimiento de proyectos como Plata o los otros nuevos parques industriales. Hace cosa de un mes el gobernador inauguró también el Parque Industrial Cuma, otro gran parque industrial de 78 hectáreas en Atotónico de Tula, y ahí vienen más proyectos que van a generar empleos por los miles. Esto implica, como yo decía, un cambio de juego para el Estado hacia una posición de punteros. ¿Cuál ha sido la inversión en estos 3 años por parte de los extranjeros y por parte de los nacionales en la entidad? Bueno, tenemos cuantificados proyectos estratégicos, tanto extranjeros como nacionales, por más de 21,000 millones de pesos, incluyendo en estos 3 años. En estos 3 años, incluyendo la puesta en marcha de la planta coinversión entre la acerera Gerdau y Aceros Corsa, la mexicana, con una inversión de más de 8,000 millones de pesos en Tepeapulco, en la zona industrial de Ciudad Sagún. La planta ya está a un 60% de su construcción, empieza a operar en octubre, y para cualquiera que la vea es evidente cómo la velocidad y la dimensión de esta construcción, que ya ha generado 1,700 empleos entre directos e indirectos, es uno de los muchos factores de desarrollo del Estado. Estos 21,000 millones de pesos, que es una cifra histórica para estos 3 años, también llevan implicados 15,000 empleos directos. Y cuando consideramos que cada empleo directo tiene un impacto en 4 indirectos más, significa 75,000 nuevos empleos para el Estado en lo que van de estos 3 años. Son cifras históricas, son cifras récord. ¿Qué pasa con Ciudad Sagún? Los proyectos van caminando poco a poco. Pues ¿No se le apostó mucho a Ciudad Sagún? No poco a poco. Es la región más dinámica del Estado. Están creciendo todas las empresas ancla de manera sumamente acelerada. Por ejemplo, ¿renació Sagún? Totalmente con mayor fortaleza. Por ejemplo, la empresa Green Barrier, que tiene 2 empresas en Sagún, Gunderson Concarril y YSD Doors, tiene ya más de 3,000 empleos generados a partir de 200 que tenía en el 2010. Hoy tiene más de 3,000, con una construcción de miles de metros cuadrados de naves, donde fabrican, por poner un ejemplo, los carros de ferrocarril más grandes del mercado. Son carros de ferrocarril donde se estiban 3 niveles de automóviles y miden más de 18 metros de largo. Son de verdad desarrollos impresionantes. Bombardier también ha crecido hasta tener más de 2,000 empleos en la región. Gerdau, como ya lo refería, 1,700 entre directos e indirectos. Dina cada año crece de manera acelerada con nuevos mercados, nuevos empleos. Sin duda,
la zona más dinámica en generación de nuevos empleos del Estado ha sido el Altiplano, con una base en Ciudad Sagún. O sea, es una zona sumamente competitiva que seguirá creciendo, así como los otros 2 puntos de manera inmediata del sur del Estado. El Valle de Tizayuca, alrededor de Plata, y otros desarrollos industriales como el Parque Industrial de Tizayuca, y la zona de Tula, Tepeji, Totonilco, alrededor de los parques industriales existentes y los nuevos como el Parque Industrial Cuma. ¿Cuántos empleos se han generado en los últimos 3 años en total? Más de 75,000. 75,000. Sí, de los cuales cuando menos 15,000 registrados en el Seguro Social están ligados a los grandes proyectos estratégicos de inversión. Nosotros tenemos un registro anual de nuevos empleos IMSS que ronda los 12-13,000 empleos, pero estos desde luego son potenciados en la medición total de empleo de manera muy importante. Y en cuanto a nivel salarial, ¿son bajos o son altos? Porque esa es una de las discusiones. Desde luego, y muy importante, todavía estamos por debajo de la media nacional. La primer meta, el primer objetivo es, cuando menos al final de esta administración, estar alcanzando el promedio nacional en el ingreso per cápita. Ahí la llevamos, estamos como 500 pesos mensuales por debajo de esta media nacional, pero la tendencia ha sido positiva. En los 3 años que llevamos hemos reducido la brecha de una diferencia de 900 pesos por debajo a estar hoy solo por 500 pesos por debajo. ¿De cuánto es la media nacional? ¿17,000? Alrededor de 6,500 pesos mensuales. Entonces nosotros estamos alrededor de los 6,100 ya. 6,100. El primer objetivo es que alcancemos cuando menos esta media para el final de la administración. ¿Ya se cumplió el ofrecimiento de empleos de esta administración? Nosotros pronosticábamos que se generarían cuando menos entre 10,000 y 11,000 empleos anuales. Esta meta se ha cumplido con sobra, y la tendencia será cada vez mayor. Es decir, la meta anual irá creciendo constantemente durante no solo los siguientes 3, sino los siguientes 10 años en Hidalgo, por las condiciones que están construidas. José Pablo, finalmente, ¿qué otros proyectos de inversión están en cartera? Independientemente, hay uno de empresa automotriz que está todavía en veremos, pero ¿qué otros proyectos más hay? Bueno, tenemos una gran cantidad de proyectos de inversión, de industrias de distribución, de alimentos y bebidas, metal mecánica, de productos de consumo, los cuales, al estar en prospección y tener nosotros un trato de confidencialidad a los mismos, no referimos marcas o nombres, pero sí puedo referir que cuando menos 5,000 millones de pesos más serán anunciados en nuevos proyectos este año. De ellos ya se dio el anuncio de los primeros 1,500 alrededor de Plata, pero cuando menos otros 3,500 millones de pesos en nuevas inversiones serán anunciados a lo largo de este año. Un nuevo Hidalgo. Sin duda, un nuevo Hidalgo, y por eso referimos que Hidalgo es el nuevo polo industrial de México. Pues José Pablo, muchas gracias por precisarnos toda esta información. La verdad es que sin lugar a dudas Hidalgo va a crear muchas envidias seguramente, pero mucha gente va a hablar bien de Hidalgo. La vocación de Hidalgo va a ser Puerto Seco. Tenemos una vocación compartida de manufactura y logística, y gracias a la logística, lejos de crear envidias, lo que vamos a crear son sinergias con toda la región centro. Nosotros formamos el corazón del corredor económico del centro. Este corredor va desde Lázaro Cárdenas en el Pacífico hasta el puerto de Veracruz en el Golfo, y próximamente al puerto de Tuxpan también, y atraviesa el centro de la República. Y esto significa que los 7 estados que participan, Michoacán, Estado de México, el propio Estado de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, la Ciudad de México y de manera también complementaria Morelos, somos parte de una arteria de transporte de mercancías y de personas sumamente competitiva, sin duda la más transitada, la que más valor transporta en todo México. Y eso hace que nuestra posición nos haga aliados naturales de nuestros vecinos. No vemos los modelos de desarrollo como proyectos individuales, sino como proyectos de sinergia. Ya no se puede ver así. Así es, y en ese entendido estamos con los estados. El gobernador preside la Comisión Metropolitana de la CONAGO, y los secretarios de Desarrollo Económico participamos también en nuestra asociación de manera muy activa, y estamos viendo cómo el desarrollo de México, lejos de darse por fronteras estatales, se da a lo largo de corredores económicos. Y eso pone hoy a Hidalgo en una posición central que sin duda nos traerá muchos años de desarrollo y beneficio.
Pues muchas gracias, José Pablo Magua Pontón, secretario de Desarrollo Económico. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación y a tus órdenes. Y bueno, el cuarto año. Sin duda. Arrancar el cuarto año. A lo que nos resta y vamos con todo. Gracias, José Pablo. Gracias a mis compañeros aquí en Pachuca, Jorge Martínez, allá en Tunancingo, Don Memo Ortega, y a quienes hicieron posible la transmisión por televisión vía internet, Jaciel Velasco y Celso García. Gracias, despide Juan Carlos Ortiz. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.